mujer humilde, fue despreciada por su ex y, 10 años después, él volvió para humillarla. Pero su marido actual intervino. Piensa mejor antes de hablarle así a la mujer de tu jefe. El ex quedó sin reacción. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. Elizabeth caminaba por los pasillos de su hermosa mansión. Una casa que en muchos sentidos representaba todo lo que había cambiado en su vida durante los últimos años. Desde la ventana de su amplia sala de estar, podía ver los jardines perfectamente cuidados, un escenario que hace apenas una década le habría parecido un sueño inalcanzable. Pero ahora, esta vida de lujos y comodidades no era algo que ella diera por sentado. Sabía perfectamente el valor de cada paso que había dado para llegar hasta aquí. Hace años, su vida era muy distinta. Elizabeth trabajaba en una humilde panadería, un lugar pequeño pero lleno de olor a pan recién horneado y una calidez que compensaba las largas horas de trabajo. Allí pasó años ganándose la vida, día tras día, tratando de dejar atrás un pasado doloroso. No siempre fue fácil, pero había encontrado un cierto consuelo en la rutina del trabajo manual y en las caras familiares de los clientes que la visitaban cada mañana. Todo cambió cuando Hernando apareció en su vida. Hernando no solo era un hombre cariñoso y atento, sino alguien que la trataba con el respeto y la amabilidad que ella siempre había merecido, pero que durante mucho tiempo le había sido negado. Años después, ahora casada con él, Elizabeth sentía que la vida finalmente le había dado lo que tanto había anhelado: paz, estabilidad y, sobre todo, amor verdadero. Elizabeth solía reflexionar sobre lo afortunada que era al haberse cruzado con Hernando, especialmente en esos momentos de calma, cuando todo lo que la rodeaba parecía un reflejo de su felicidad interior. No había lujos que pudieran competir con el amor que compartían, y aunque vivían en una mansión rodeada de lujos, lo que más valoraba era la sencillez y la autenticidad de su relación con Hernando. Hernando siempre había sido un hombre sencillo, a pesar de ser un exitoso empresario. No presumía de su fortuna, ni le interesaban las apariencias. Para él, lo más importante era el bienestar de Elizabeth y asegurarse de que ella se sintiera segura y querida. Desde el momento en que se conocieron, Hernando había hecho todo lo posible para demostrarle que el amor no tenía que ser complicado ni doloroso. En su día a día, Elizabeth encontraba placer en las pequeñas cosas. Cada mañana, se levantaba temprano para hacer yoga en el patio trasero, rodeada de plantas exóticas que había aprendido a cuidar con dedicación. Le gustaba comenzar el día con tranquilidad, saboreando el silencio antes de que la casa comenzara a llenarse de vida. Luego, solía dedicarse a algunos proyectos personales, como la decoración de su hogar o la planificación de eventos sociales que disfrutaba organizar junto a Hernando. A pesar de la vida privilegiada que llevaba ahora, Elizabeth nunca olvidaba de dónde venía. Había trabajado duro para dejar atrás su pasado y construir algo nuevo, algo que le pertenecía solo a ella y a Hernando. Cada logro, cada pequeña victoria en su vida, se sentía como una reafirmación de su fuerza interior. Aunque el pasado de Elizabeth estaba lleno de dolor y dificultades, ahora ese tiempo parecía lejano. Hernando siempre le recordaba que lo más importante era el presente y cómo vivían juntos su día a día. Había aprendido a dejar atrás los recuerdos de su exmarido Lázaro, un hombre que la había maltratado emocionalmente y que la había humillado durante años. Elizabeth sabía que nunca más permitiría que alguien la tratara de esa manera, y eso se lo debía en parte a la fuerza que había encontrado en su nueva vida. Por supuesto, Elizabeth también disfrutaba de los pequeños lujos que ahora tenía a su alcance. Las cenas elegantes, los viajes exóticos y las reuniones sociales en las que ella y Hernando solían participar eran una parte nueva y emocionante de su vida. Pero lo que más apreciaba eran los momentos íntimos, cuando ambos se sentaban a conversar en su terraza o paseaban por los jardines de su mansión. Para Elizabeth, esos momentos eran los verdaderamente valiosos. La relación entre Elizabeth y Hernando era el tipo de relación que ella siempre había soñado, pero que nunca pensó que podría tener. Hernando era paciente, comprensivo, y siempre estaba dispuesto a escucharla.
algo que para ella había sido un verdadero regalo después de haber soportado tantos años de menosprecio. Con Hernando, había descubierto lo que significaba ser valorada y amada de verdad. Mientras el tiempo pasaba, Elizabeth se daba cuenta de que había aprendido una lección importante. El amor verdadero no solo era posible, sino que también podía ser duradero. Aunque su vida había cambiado drásticamente desde los días en que trabajaba en la panadería, la esencia de quien era seguía siendo la misma. Elizabeth era una mujer fuerte, resiliente, y ahora, además de todo, era una mujer feliz. Aunque Elizabeth vivía ahora una vida llena de paz y amor junto a Hernando, su pasado estaba marcado por la sombra de su exmarido, Lázaro. Habían estado casados durante 10 largos años, una década en la que Elizabeth experimentó la peor cara del matrimonio. Lázaro no era el hombre que aparentaba ser al principio de la relación. En los primeros años, había sido encantador y seguro de sí mismo, y Elizabeth, entonces joven y llena de ilusiones, pensó que su vida con él sería feliz. Pero esa fachada no tardó en desmoronarse, revelando a un hombre controlador y cruel, alguien que la veía como un trofeo más que como una compañera de vida. Lázaro era un hombre arrogante, obsesionado con las apariencias. Se creía superior a los demás por tener un título universitario y un buen puesto de trabajo, y no tardó en usar esas credenciales como armas para menospreciar a Elizabeth. Desde el principio, hizo notar su desdén hacia su origen humilde, criticando sin piedad su falta de educación formal y su trabajo en la panadería. ¿De verdad te sientes orgullosa de trabajar haciendo pan?, solía decirle con desprecio, cada vez que llegaba a casa con olor a harina. Para él, tener un título y un buen trabajo le daba una falsa superioridad que no dudaba en recordarle a Elizabeth constantemente. Al principio, Elizabeth intentaba justificar sus comentarios, diciéndose a sí misma que Lázaro solo quería lo mejor para ella. Creía que sus críticas eran una forma retorcida de motivarla para que buscara más en la vida, para que aspirara a algo mejor. Pero pronto se dio cuenta de que sus palabras no eran para ayudarla, sino para menospreciarla. Cada comentario mordaz, cada burla disfrazada de consejo, la hacían sentir más pequeña, más insignificante. Lo que en un principio pareció un impulso para mejorar su vida, se convirtió en un medio para socavar su autoestima y confianza. Lo que más dolía a Elizabeth no eran las críticas sobre su origen humilde, sino la forma en que Lázaro la culpaba por algo sobre lo cual ella no tenía control: su incapacidad para tener hijos. Desde que se casaron, Lázaro había expresado su deseo de formar una familia, de tener hijos que perpetuaran su legado. Pero cuando los años pasaron y Elizabeth no logró quedarse embarazada, Lázaro encontró en eso una nueva excusa para atacarla. «Es tu culpa que no podamos tener una familia», le decía con la voz cargada de veneno. «¿De qué me sirve estar casado si no puedes cumplir con lo que se espera de una mujer?». Esas palabras la destrozaban. Elizabeth había crecido con la ilusión de ser madre algún día, y cuando los intentos fallidos de concebir empezaron a acumularse, comenzó a culparse a sí misma. Lázaro aprovechó esa vulnerabilidad para seguir socavando su confianza. No se preocupaba por su dolor, por las noches en las que ella lloraba en silencio. Para él, el hecho de no poder tener hijos era simplemente otro defecto que añadir a la larga lista de lo que, según él, hacía de Elizabeth una mujer insuficiente. Los comentarios hirientes se convirtieron en una constante en su vida diaria. Lázaro la culpaba por no ser lo suficientemente mujer, por no cumplir con las expectativas de lo que una esposa debía ser. Las críticas no eran solo en privado. En reuniones familiares, Lázaro hacía comentarios velados sobre cómo Elizabeth no había podido darle hijos, y aunque ella intentaba disimular el dolor, esas palabras la herían profundamente. Elizabeth solía irse temprano de las reuniones, inventando alguna excusa para no tener que soportar más humillaciones frente a otros. A medida que pasaban los años, el abuso emocional de Lázaro se intensificó. Empezó a controlarla en todos los aspectos de su vida. Revisaba sus llamadas telefónicas, la cuestionaba sobre cada movimiento que hacía fuera de casa y criticaba constantemente su forma de vestir y de comportarse.
Elizabeth se encontraba atrapada en una relación en la que no solo era maltratada, sino también controlada hasta en los más pequeños detalles de su vida. Su matrimonio, que alguna vez creyó que sería un refugio, se había convertido en una prisión. Elizabeth intentó buscar soluciones. Le sugirió a Lázaro que fueran a terapia de pareja, pensando que tal vez podrían arreglar lo que se había roto. Pero Lázaro rechazó la idea con desdén. ¿Terapia? Rió con sarcasmo. No necesito que nadie me diga cómo ser un buen esposo. Si hay un problema aquí, el problema eres tú, no yo. Fue entonces cuando Elizabeth comenzó a darse cuenta de que nunca sería suficiente para Lázaro. No importaba cuánto intentara mejorar, cuánto se esforzara por ser la esposa perfecta. Para él, siempre encontraría un motivo para menospreciarla. El punto de quiebre llegó un día como cualquier otro, cuando Elizabeth descubrió lo que realmente estaba ocurriendo. Después de una década de matrimonio, de soportar humillaciones y desprecios, descubrió que Lázaro la estaba engañando. La verdad salió a la luz por un simple descuido. Lázaro dejó su teléfono sobre la mesa del comedor, con un mensaje de Cassandra, su amante, abierto en la pantalla. Elizabeth sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Los mensajes que intercambiaban no eran solo evidencia de una aventura, sino de algo mucho más doloroso. Lázaro le hablaba a Cassandra con una ternura y respeto que nunca había mostrado hacia Elizabeth. Le decía lo maravillosa que era, lo feliz que lo hacía, y cómo ella sería la madre de los hijos que Elizabeth nunca le había podido dar. Si estás disfrutando de esta historia, por favor no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta al vídeo. El dolor que sintió en ese momento fue indescriptible. Durante años, Elizabeth había soportado el abuso emocional, creyendo que, de alguna manera, todavía había una posibilidad de salvar su matrimonio. Pero al leer esos mensajes, se dio cuenta de que ya no había nada que salvar. Lázaro no solo la había traicionado físicamente, sino que también había destruido cualquier posibilidad de reconciliación emocional. Esa misma noche, Elizabeth se enfrentó a Lázaro con una furia que nunca antes había mostrado. Lo confrontó, le mostró los mensajes y le pidió una explicación. Pero Lázaro, en lugar de mostrar remordimiento, la culpó una vez más. Si hubiera sido una mejor esposa, no habría tenido que buscar en otra parte, le dijo, con la misma arrogancia de siempre. Todo esto es culpa tuya. Esas palabras fueron la gota que colmó el vaso. Elizabeth sabía que ya no podía soportar más. Ya no podía seguir viviendo con un hombre que la despreciaba de esa manera. Tomó la decisión en ese momento. Se divorciaría. El proceso de divorcio no fue fácil. Lázaro, en su egoísmo, intentó manipularla para que se quedara, usando el argumento de que nadie más la querría, que sin él no era nada. Pero esta vez, Elizabeth no escuchó. Esta vez, se aferró a la pequeña chispa de dignidad que aún quedaba dentro de ella y la utilizó para liberarse. Cuando finalmente el divorcio se concretó, Elizabeth sintió una mezcla de alivio y miedo. Alivio porque finalmente estaba libre de la opresión de Lázaro, pero miedo porque no sabía cómo sería su vida a partir de ese momento. Después de una década de abuso emocional, no estaba segura de quién era realmente. ¿Cómo se reconstruye una vida cuando todo lo que has conocido es dolor y humillación? Volvió a la panadería, el lugar donde siempre había encontrado consuelo. Aunque no era un trabajo lujoso ni prestigioso, Elizabeth sabía que allí, al menos, podía comenzar a recuperar su paz. En la panadería, rodeada del olor a pan recién horneado y la calidez de los clientes habituales, Elizabeth comenzó a reconstruir su vida poco a poco. Con cada barra de pan que salía del horno, Elizabeth sentía que estaba recuperando no solo su vida, sino también su autoestima. Sabía que el camino sería largo, pero también sabía que nunca volvería a permitir que alguien la humillara o la menospreciara. Lázaro había destruido parte de ella, pero no había logrado destruir su voluntad de ser feliz. Y así, con cada día que pasaba, Elizabeth se fue liberando de las sombras del pasado, preparándose para lo que el futuro le deparaba. Después de liberarse de las cadenas de su matrimonio con Lázaro,
Elizabeth estaba decidida a reconstruir su vida desde los cimientos. Volver a la panadería, su refugio de tantos años, fue la primera decisión que tomó. Aunque muchos habrían pensado que regresar a un trabajo tan humilde después de un matrimonio fallido era un paso atrás, para Elizabeth era todo lo contrario. La panadería le ofrecía estabilidad, una rutina que le permitía concentrarse en el presente, sin pensar demasiado en las cicatrices emocionales que el pasado le había dejado. Durante los primeros meses, Elizabeth se sumergió en el trabajo. Se levantaba temprano, preparaba las masas, encendía el horno y se perdía en los aromas del pan recién horneado. El trabajo manual la ayudaba a mantenerse ocupada, y el ambiente familiar de la panadería le daba un sentido de comunidad que había perdido durante su matrimonio. Los clientes habituales la saludaban cada mañana con sonrisas y comentarios amables, y aunque esos pequeños gestos no curaban su dolor por completo, le recordaban que la vida seguía, que había un mañana más allá del pasado. La panadería no solo le ofrecía una ocupación, sino que también se convirtió en el espacio donde Elizabeth recuperaba poco a poco su independencia emocional y económica. Tras su divorcio, las finanzas no eran abundantes, pero Elizabeth era una mujer trabajadora y determinada. Sabía que no tenía la comodidad económica que le brindaba su anterior matrimonio, pero tampoco quería volver a depender de nadie. Ahora, valoraba la libertad que tenía para tomar sus propias decisiones y llevar el control de su vida. Fue en ese contexto de rutina y humildad que conoció a Hernando. En los primeros meses después de su divorcio, Elizabeth no buscaba el amor. Su corazón aún estaba dolorido, y su confianza en las relaciones se había tambaleado tanto que no imaginaba abrirse nuevamente a la posibilidad de estar con alguien. Hernando, al principio, no fue más que un cliente que pasaba por la panadería cada mañana para comprar su desayuno. Sin embargo, había algo en su presencia, en su manera discreta de estar allí, que Elizabeth comenzó a notar. Al principio, Hernando era solo un rostro más entre los muchos clientes que atendía a diario. Siempre pedía lo mismo, un bollo de pan dulce y un café. Era educado, pero no llamaba demasiado la atención. No fue hasta que Hernando empezó a quedarse unos minutos más cada día, intercambiando palabras más allá del típico buenos días y gracias, que Elizabeth comenzó a verlo de una manera diferente. Aunque no lo sabía en ese momento, esas breves conversaciones matutinas se convertirían en el inicio de algo mucho más profundo. Elizabeth apreciaba esos pequeños momentos de conexión, pero no pensaba mucho más allá de lo que era. Después de todo, aún estaba lidiando con los restos emocionales de su relación con Lázaro, y la idea de abrirse a alguien nuevo parecía lejana e inalcanzable. Sin embargo, había algo en la presencia de Hernando que la hacía sentir tranquila. Era una presencia calmada, respetuosa, sin la presión que había sentido en su matrimonio anterior. Con el paso del tiempo, Hernando dejó de ser solo un cliente habitual y comenzó a ser una parte importante de su día. A diferencia de Lázaro, nunca la criticaba, nunca la hacía sentir menos. En lugar de presionarla o intentar impresionarla, Hernando simplemente estaba allí, ofreciendo compañía y comprensión. Para Elizabeth, eso era algo completamente nuevo. En su relación anterior, siempre había sentido que debía cumplir con expectativas imposibles, pero con Hernando, se sentía aceptada por quien realmente era. Las conversaciones que inicialmente eran triviales se volvieron más profundas. Elizabeth empezó a notar que no solo disfrutaba de su compañía, sino que había algo en su sonrisa, en la forma en que la miraba, que le ofrecía un tipo de paz que no había sentido en años. Hernando no buscaba impresionarla con grandes gestos o palabras. Todo lo que ofrecía era su autenticidad y su disposición a escuchar. Poco a poco, Elizabeth comenzó a abrirse más, a confiar en él de maneras que no había pensado posibles después de su divorcio. Con el tiempo, las barreras emocionales que Elizabeth había construido comenzaron a derrumbarse. Aunque aún le costaba confiar por completo en alguien, Hernando fue paciente, nunca apresurándola ni presionándola. Fue en una de esas tardes tranquilas en las que compartían un café en la pequeña mesa de la panadería cuando Elizabeth decidió contarle su historia. «No soy la mujer que crees que soy.
le dijo, con la voz temblorosa. He pasado por cosas que no quiero que te asusten, pero necesito que lo sepas. Hernando la escuchó en silencio mientras Elizabeth le contaba sobre su vida con Lázaro, sobre los insultos, las humillaciones, y cómo finalmente había logrado escapar de ese ciclo de abuso. Cuando terminó de hablar, temía lo que Hernando pudiera decir, pero en lugar de alejarse o mostrar compasión condescendiente, él simplemente tomó su mano. Eso no te define, Elizabeth, le dijo, mirándola con seriedad. Eres mucho más que lo que has pasado. Y si estás aquí ahora, es porque eres increíblemente fuerte. Esas palabras fueron el punto de inflexión para Elizabeth. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que alguien la veía, no como una víctima, sino como una persona completa, con sus fortalezas y debilidades. Hernando no intentaba arreglarla, no la miraba con lástima. Solo la aceptaba tal como era. Después de esa conversación, su relación cambió. Lo que antes era una simple amistad o compañerismo, se transformó en algo más profundo. Hernando le pidió que salieran a cenar. Y aunque Elizabeth tenía sus reservas, decidió darle una oportunidad. Fue una de las mejores decisiones que tomó. Los primeros meses de su relación fueron tranquilos y sin presiones. Hernando no era un hombre que buscara impresionar con grandes gestos o demostraciones de afecto exageradas. En su lugar, le ofrecía a Elizabeth un tipo de amor que ella nunca había conocido antes. Un amor basado en el respeto, la comprensión y la paciencia. No la apresuraba ni la presionaba para que dejara atrás su dolor. Simplemente estaba allí para ella, siempre dispuesto a escuchar y a apoyar. Con el tiempo, Elizabeth se dio cuenta de que estaba enamorada de Hernando. No era el tipo de amor arrebatado e impulsivo que había sentido en su juventud, sino algo más profundo y duradero. Sabía que él era el hombre con quien quería pasar el resto de su vida. Y cuando Hernando le propuso matrimonio 2 años después de haber comenzado su relación, Elizabeth no dudó en decir que sí. La boda fue sencilla, rodeada de amigos cercanos y familiares. Hernando, siempre discreto y modesto, no quiso hacer un gran evento, y Elizabeth estuvo de acuerdo. Para ellos, lo más importante era el compromiso que estaban haciendo el uno con el otro, no las apariencias. Ahora, después de varios años de matrimonio, Elizabeth se sentía más feliz y en paz de lo que jamás había imaginado. Hernando no solo era su esposo, sino su mejor amigo, su confidente, el hombre que había transformado su vida para mejor. Aunque su pasado con Lázaro todavía la perseguía a veces, Elizabeth sabía que había dejado atrás esa etapa. Había encontrado el amor verdadero, un amor que no dependía de apariencias ni de falsas expectativas, sino de la sinceridad y el respeto mutuo. Cada año, como una tradición, Hernando y Elizabeth celebraban su aniversario de bodas en un lugar especial. A Hernando le encantaba sorprenderla con cenas en lugares exclusivos o viajes cortos a destinos encantadores. Sin embargo, este año, había decidido hacer algo aún más especial. Había reservado una mesa en uno de los restaurantes más lujosos de la ciudad, un lugar con una vista panorámica impresionante y un ambiente que irradiaba sofisticación. Elizabeth no solía darle mucha importancia al lujo, pero sabía que para Hernando, celebrar su aniversario de una manera especial era una forma de demostrar cuánto la valoraba. La noche de la cena, se vistió con uno de los elegantes vestidos que él le había regalado y se preparó para una noche mágica. Cuando llegaron al restaurante, fueron recibidos con un servicio impecable. Hernando sonreía, feliz de ver a Elizabeth disfrutar del ambiente. Mientras se acomodaban en la mesa, ella no podía evitar sentirse abrumada por la gratitud. Había recorrido un largo camino desde sus días en la panadería, y aunque no se trataba del lujo o las comodidades, se sentía agradecida por haber encontrado a un hombre que la amaba por lo que era, no por lo que había tenido que soportar. El ambiente en el restaurante era perfecto. Elizabeth y Hernando disfrutaban de su aniversario en un lujoso restaurante, rodeados de luces suaves y una atmósfera sofisticada. Mientras hablaban, Elizabeth no podía dejar de pensar en lo afortunada que se sentía de haber encontrado a Hernando.
un hombre que la respetaba y la amaba incondicionalmente. Pero la tranquilidad de la noche se rompió de repente cuando una figura familiar entró en su campo de visión. Lázaro, su exmarido, estaba de pie a pocos metros de su mesa. Al principio, Elizabeth no podía creerlo. Su corazón se aceleró al reconocerlo, y todos los recuerdos dolorosos volvieron de golpe. No había visto a Lázaro en años, y lo último que deseaba era enfrentarse a él en este momento, en este lugar. ¿Estás bien?, preguntó Hernando al notar el cambio en la expresión de su esposa. Elizabeth tragó saliva, intentando calmarse. Es Lázaro», susurró, bajando la mirada. Hernando frunció el ceño y miró hacia el hombre que había captado la atención de Elizabeth. Antes de que pudiera decir algo, Lázaro ya estaba caminando hacia ellos, con una sonrisa cínica en el rostro. Sin invitación, se detuvo junto a su mesa. «Elizabeth», dijo, arrastrando las palabras, «no esperaba verte en un lugar como este». Elizabeth se tensó, pero intentó mantener la calma. «Estoy aquí con mi esposo, Lázaro. Por favor, no hagas una escena». Lázaro la miró con desdén, ignorando su petición. Luego, dirigió su mirada a Hernando con una sonrisa burlona. «¿Así que, te has vuelto a casar? No puedo creerlo. ¿Y quién es este? ¿Tu nuevo proveedor de lujos?» Hernando permaneció en silencio, observando a Lázaro con una calma imperturbable. Sabía que el tipo de hombre que tenía delante buscaba provocar, y no caería en su juego tan fácilmente. En lugar de eso, habló en tono moderado. «Soy Hernando, su esposo, y te pediría, por favor, que hables con respeto hacia Elizabeth. No tienes derecho a hacer ningún tipo de comentario». Lázaro soltó una risa sarcástica. «¿Respeto? Respeto no es algo que ella haya ganado, ¿verdad, Elizabeth? A fin de cuentas, sigue siendo la misma mujer que conocí. Una pobre panadera que nunca habría podido soñar con estar en un lugar así sin la ayuda de alguien más». Elizabeth sintió una mezcla de rabia y dolor. Pero antes de que pudiera responder, Hernando volvió a hablar, con más firmeza esta vez. «Te lo repito, si tienes algo que decirle, hazlo con respeto. No vamos a tolerar insultos». Lázaro lo ignoró. «¿De verdad crees que puedes borrar tu pasado, Elizabeth? ¿Piensas que por estar aquí, en este lujoso restaurante, ya no eres esa mujer insignificante que eras antes? Por favor, no me hagas reír». Elizabeth apretó los puños bajo la mesa, luchando por mantener la compostura. Hernando, con su característica serenidad, le lanzó una mirada advertida a Lázaro. «Esta es la última vez que te lo pido. Habla con respeto o no tendrás una segunda oportunidad». Lázaro, sin dejarse intimidar, se inclinó un poco hacia Elizabeth, ignorando por completo a Hernando. «No importa lo que hagas o dónde te escondas, Elizabeth, siempre serás la misma. Nada cambiará eso. Todo lo que tienes ahora es gracias a que sabes elegir bien a los hombres». Hernando, quien hasta ese momento había mantenido la calma, levantó una mano, interrumpiendo la burla de Lázaro. «Voy a hacer una llamada rápida», dijo en tono frío mientras sacaba su teléfono. «Te sugiero que esperes un minuto». Lázaro se echó a reír, sin entender la seriedad de la situación. «¿Una llamada? ¿A quién vas a llamar? ¿A seguridad para que me echen? Buena suerte con eso». Hernando no respondió. Marcó un número y habló en voz baja durante unos momentos, dando una serie de instrucciones breves. Cuando terminó la llamada, guardó el teléfono y se volvió hacia Lázaro, mirándolo directamente a los ojos. «Lázaro, permíteme aclararte algo», comenzó Hernando, su tono aún firme pero ahora cargado de autoridad. «Yo soy el presidente de Finanzas Monterrey, el grupo financiero más grande de la región. Tú trabajas en una de nuestras sucursales, la de Valle Dorado, ¿cierto?» Lázaro dejó de reír de inmediato. El nombre de la empresa resonó en su cabeza como un golpe seco. Finanzas Monterrey. Esa era la compañía donde había trabajado como supervisor de la sucursal Valle Dorado durante los últimos años. La confianza en su rostro se desvaneció por completo. «No puede ser», dijo,
con una mezcla de incredulidad y temor. ¿Tú? Hernando continuó, sin perder la calma. Sí, yo soy tu jefe, y acabo de hacer una llamada. A partir de mañana, ya no serás el supervisor de Valle Dorado. Te he reasignado a un puesto de aprendiz. Tendrás que comenzar desde abajo, como todos los demás, y tendrás que ganarte tu lugar con esfuerzo, si es que quieres seguir trabajando en Finanzas Monterrey. Lázaro lo miró en completo estado de shock, incapaz de encontrar palabras. El hombre que había intentado humillar a su exesposa estaba, de repente, frente a su jefe, un hombre que no solo controlaba su destino profesional, sino que también había demostrado estar dispuesto a ponerlo en su lugar. No, no puedes hacerme esto, balbuceó Lázaro, con la voz rota por la desesperación. Yo. Hernando lo interrumpió. Tienes suerte de que no te haya despedido en este mismo momento, pero eso depende de cómo te comportes de aquí en adelante. Te sugiero que uses este momento como una lección y aprendas algo de humildad. Lázaro estaba completamente paralizado. La arrogancia y el sarcasmo que había exhibido momentos antes habían desaparecido por completo. Ahora, lo único que le quedaba era un sentimiento de impotencia y humillación. Sabía que su vida estaba a punto de cambiar radicalmente, y no de la manera que él había imaginado. Sin decir una palabra más, Hernando se levantó de la mesa, tomó la mano de Elizabeth y la ayudó a levantarse también. Juntos, sin mirar atrás, se dirigieron hacia la salida del restaurante, dejando a Lázaro solo, sumido en el abismo de su propia derrota. Cuando salieron al aire fresco de la noche, Elizabeth dejó escapar un suspiro de alivio. Su corazón todavía latía con fuerza, pero esta vez no era por el miedo, sino por el alivio de haber cerrado finalmente un capítulo doloroso de su vida. Gracias, dijo, mirando a Hernando con gratitud y admiración. No tenías que hacer eso, pero, gracias. Hernando le sonrió, inclinándose para besarle la frente con ternura. Lo hice porque te amo, Elizabeth, y nadie, ni siquiera un hombre como Lázaro, tiene derecho a tratarte de esa manera. Las palabras de Hernando resonaron en lo más profundo de su ser. A su lado, Elizabeth sintió que finalmente había dejado atrás todas las sombras del pasado. Había encontrado el respeto, el amor y la dignidad que siempre había merecido, y sabía que, con Hernando, su futuro sería brillante, libre del peso de cualquier sufrimiento anterior. El eco de las palabras de Hernando aún resonaba en la mente de Lázaro mientras se quedaba de pie en medio del restaurante, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. La vida que había conocido hasta ese momento se desmoronaba frente a sus ojos. Lo que había empezado como una noche en la que planeaba divertirse a costa de su exesposa se había convertido en una pesadilla que no podía haber anticipado. Lázaro había construido gran parte de su identidad alrededor de su trabajo en Finanzas Monterrey, donde había sido supervisor en la sucursal de Valle Dorado durante años. Era un empleo bien remunerado y le daba una posición de autoridad que había disfrutado, tal como lo hacía en su vida personal. El poder y el control eran cosas que Lázaro valoraba, y en su mente, esos elementos lo definían. Pero ahora, en un solo momento, todo eso se había desmoronado. Hernando, el hombre que había humillado sin saber que era su jefe, lo había degradado, despojándolo de su posición y dejándolo sin el prestigio que tanto había valorado. Al día siguiente, la realidad golpeó con fuerza. Llevó a la oficina de la sucursal de Valle Dorado, esperando que tal vez todo hubiera sido una broma, que la humillación de la noche anterior hubiera sido un mal sueño. Sin embargo, al entrar, se dio cuenta de que nada había cambiado para bien. Los empleados lo miraban con desconcierto y, en algunos casos, con una mezcla de lástima y asombro. Su nombre había sido removido de la lista de supervisores y en su lugar, ahora figuraba como aprendiz. Tenía que comenzar desde el fondo, un lugar que no había ocupado en años, rodeado de personas mucho más jóvenes que él, y bajo la dirección de un nuevo supervisor que antes había estado a su cargo. Los primeros días fueron insoportables. Lázaro había sido un hombre acostumbrado a tener poder sobre los demás,
a dar órdenes y disfrutar del respeto, al menos del temor, de sus empleados. Ahora, esos mismos empleados lo veían con desdén. Lo trataban con indiferencia, sabiendo que ya no tenía autoridad. El orgullo que lo había mantenido erguido durante tantos años fue aplastado cada vez que alguien le hablaba con condescendencia, o peor aún, cuando lo ignoraban por completo. La vergüenza se intensificaba cuando intentaba interactuar con los clientes. Ahora tenía que aprender las tareas más básicas, como cualquier otro empleado novato, y responder ante los supervisores que una vez habían trabajado para él. Cada día era una humillación constante, y pronto se dio cuenta de que no podría soportarlo por mucho más tiempo. La presión finalmente lo venció. Después de solo 2 semanas en su nuevo puesto, Lázaro presentó su renuncia. No podía seguir en un lugar donde su caída era tan evidente, donde cada día era un recordatorio de su fracaso. Dejó Finanzas Monterrey con las manos vacías, sin plan alguno para el futuro. Lo que una vez fue una vida estable y respetada, ahora se había convertido en una ruina. Hernando no solo había destruido su carrera, sino que había puesto en evidencia lo frágil que era su autoestima, construida sobre una base de arrogancia y desprecio hacia los demás. Con el tiempo, Lázaro se vio obligado a buscar trabajo en otras ciudades. Nadie en su círculo de contactos lo recibía con los brazos abiertos. La noticia de su caída en desgracia se había esparcido, y las puertas que antes estaban abiertas para él ahora estaban cerradas. La única opción viable fue mudarse a un pequeño pueblo fuera de la ciudad, donde su reputación no lo seguía como una sombra. Allí, en ese lugar que estaba muy lejos de los lujos que alguna vez había deseado, Lázaro consiguió empleo en un almacén local. No era el trabajo que había imaginado para sí mismo, pero era lo único que podía conseguir. Los días pasaban lentamente, y cada vez que levantaba una caja o tomaba un inventario, no podía evitar pensar en lo lejos que había caído. Todo lo que alguna vez había tenido, el estatus, el dinero, la comodidad, había desaparecido. Cassandra, la mujer por la que había traicionado a Elizabeth, lo abandonó tan pronto como su vida de riqueza se esfumó. Para ella, Lázaro solo había sido una oportunidad para acceder a una vida cómoda y lujosa, pero cuando quedó claro que esa vida ya no existía, desapareció de su vida sin pensarlo 2 veces. Lázaro, por su parte, se quedó solo, enfrentando las consecuencias de sus decisiones. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Lázaro se adaptó a su nueva realidad, aunque no sin amargura. Vivía en un pequeño departamento modesto, sin las comodidades a las que había estado acostumbrado durante años. La vida monótona que ahora llevaba contrastaba dolorosamente con el estilo de vida al que alguna vez había aspirado. Ya no era el hombre poderoso y seguro que había sido, sino una versión rota de sí mismo, alguien que había sido derrotado por su propia arrogancia. Lo más doloroso de todo fue darse cuenta de que había perdido todo, no solo materialmente, sino también en cuanto a relaciones humanas. Había pasado toda su vida viendo a los demás como peones en su juego personal, y ahora que el juego había terminado, no tenía a nadie a su lado. Cassandra lo había dejado, sus antiguos compañeros de trabajo lo habían olvidado, y Elizabeth, la mujer que una vez había humillado, ahora vivía una vida mucho mejor de la que él podría soñar. Lázaro pasó muchas noches solo, reflexionando sobre cómo había llegado a este punto. Los recuerdos de su matrimonio con Elizabeth lo asaltaban en los momentos más inesperados. No podía negar que la había tratado mal, que había abusado de su confianza y la había menospreciado en todo momento. Y ahora, mientras él trabajaba en un almacén y vivía en la miseria, Elizabeth estaba casada con un hombre que la amaba y respetaba, un hombre que le había dado todo lo que él mismo no había podido ofrecerle. El arrepentimiento comenzó a infiltrarse en su corazón. Aunque no era fácil admitirlo, sabía que todo lo que le había sucedido era consecuencia directa de sus propias acciones. Había sido su arrogancia, su desprecio hacia los demás y su falta de respeto lo que lo habían llevado a este punto. Pero, aunque entendía que había cometido errores, el camino para redimirse parecía demasiado largo y empinado.
No sabía si alguna vez podría recuperar lo que había perdido. La vida de Elizabeth seguía adelante con una sensación de paz y satisfacción que nunca había experimentado antes. Después del encuentro inesperado con Lázaro en el restaurante, sentía que finalmente había cerrado un capítulo doloroso de su vida. La seguridad y el amor que compartía con Hernando la hacían sentirse completa, y la presencia constante de él le recordaba todos los días que merecía ser valorada y amada por lo que era, no por lo que alguien esperaba de ella. Elizabeth y Hernando continuaron disfrutando de su matrimonio en una vida que, aunque llena de comodidades, siempre se mantenía enraizada en los valores de respeto y apoyo mutuo. Cada día se sentía más agradecida por haber encontrado a un hombre como Hernando, cuya paciencia y comprensión no solo habían sanado las heridas de su pasado, sino que también le habían dado la fuerza para redescubrir su verdadero yo. Después de la humillación que sufrió Lázaro, la vida de Elizabeth no volvió a verse afectada por él. Había aprendido a dejar ir los resentimientos que alguna vez la atormentaron. Ya no pensaba en él con rencor, sino con una especie de distancia emocional, como si las cicatrices de su vida anterior hubieran perdido todo su peso. Hernando también la apoyaba en esto, y juntos decidieron no volver a hablar del pasado que ya no les pertenecía. Los años que siguieron fueron tranquilos y llenos de momentos felices. Elizabeth y Hernando viajaron por diferentes lugares del mundo, exploraron nuevas culturas y vivieron nuevas experiencias juntos. Aunque el lujo era una parte de su vida cotidiana, Elizabeth nunca perdió su humildad, algo que la mantenía conectada a sus raíces. A menudo, cuando tenían tiempo libre, regresaban a la pequeña panadería donde ella solía trabajar, un lugar que seguía siendo un símbolo de su fortaleza y de los días en los que se reconstruyó desde cero. Por otro lado, Lázaro continuaba su vida en la oscuridad. Después de perder su trabajo en Finanzas Monterrey, su declive fue rápido e imparable. El pequeño empleo en el almacén no era suficiente para mantener el estilo de vida que una vez había tenido. Lázaro había subestimado las consecuencias de su arrogancia y, mientras intentaba aferrarse a la última pizca de dignidad, el mundo seguía moviéndose sin él. Lázaro intentó una y otra vez encontrar oportunidades que lo devolvieran a la vida que había perdido, pero no tuvo éxito. Las personas que una vez consideraba aliados lo habían abandonado, y Cassandra, su amante, lo dejó cuando quedó claro que ya no le podía ofrecer el estilo de vida que ella buscaba. Para Lázaro, la caída fue total. Vivía solo en un pequeño departamento en las afueras de la ciudad, y cada día era un recordatorio de sus errores. La amargura se había apoderado de él. En los momentos más oscuros, se encontraba reflexionando sobre cómo había tratado a Elizabeth y lo que había perdido al dejarla ir. En su mente, los momentos en los que la humillaba parecían absurdos e innecesarios ahora. Comprendía que todo lo que alguna vez había hecho para menospreciarla no había hecho más que alejarlo de su propia felicidad. Pero era demasiado tarde. La vida le había dado muchas oportunidades para cambiar, y las había desperdiciado todas. Pasaron los años, y mientras Elizabeth y Hernando construían una vida llena de amor y paz, Lázaro solo acumulaba más soledad. A veces, en las noches más silenciosas, pensaba en buscar a Elizabeth, pedirle perdón, pero sabía que no tendría sentido. Ella había superado todo. Había encontrado una vida mucho mejor que la que él le había ofrecido, y él no era más que una sombra de su pasado. Con cada año que pasaba, la distancia entre lo que había sido y lo que era ahora se hacía más grande. Para Elizabeth, la verdadera victoria no fue la humillación de Lázaro ni verlo caer en desgracia. Su mayor logro fue haber encontrado su propia paz, haber construido una vida junto a un hombre que la valoraba y respetaba por lo que era. A medida que el tiempo pasaba, sus recuerdos de Lázaro se desvanecieron, y lo que quedó fue solo una lección valiosa. La dignidad y el respeto hacia uno mismo son más importantes que cualquier otra cosa. Elizabeth nunca volvió a buscar a Lázaro, ni siquiera cuando escuchó rumores de que había dejado la ciudad para siempre. Para ella, ese capítulo de su vida estaba completamente cerrado. Había logrado lo que muchos no podían: reconstruir su vida después de una devastación emocional, y salir más fuerte del otro lado. Mientras Elizabeth y Hernando caminaban juntos por los jardines de su casa,
Mirando hacia un futuro lleno de posibilidades, supo que, aunque el pasado siempre sería parte de su historia, ya no controlaba su destino. El amor y el respeto que había encontrado eran su verdadera victoria. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia y por ser parte de nuestra comunidad. ¿Tú has pasado por algo parecido? Cuéntanos en los comentarios. Y no olvides de suscribirte al canal y darle me gusta al vídeo. ¡Hasta luego!